Mis queridos hermanos, un gusto saludarles en esta noche, que el Señor nos regala y nos permite seguir avanzando un poco para conocer más lo que es el liderazgo desde el punto de vista bíblico. En la primera clase hemos visto el líder no le teme a lo desconocido, la segunda es llamado a Dios a liderar, el corazón de un líder vive de rodillas, el llamamiento y la anuncia de un líder, planeación estratégica. Y hoy nos corresponde una clase, el camino de un líder se construye paso a paso. El camino de un líder se construye paso a paso, mis queridos hermanos. Vamos a ver dentro de esta temática el día de hoy un estudio más profundo de lo que es la vida de José, el bisnieto de Abraham, quien fue escogido por Dios mismo para salvar a la descendencia del pueblo de Dios, y las grandes promesas que fueron transmitidas a él. Pero también a medida que vayamos avanzando, también iremos analizando todo lo que él tuvo que vivir a fin de que pueda alcanzar la meta. Es necesario, mis queridos hermanos, entender que los líderes siempre van a servir por debajo del pastor. Quien asume el rol de líderes o de líder entre líderes es el pastor en la congregación. Por eso no puede haber en ningún sentido en el corazón de nosotros ponernos de líderes para estar sobre el pastor, porque siempre va a ser quien esté gobernando, administrando los destinos de la iglesia en comunión con todos los hermanos líderes. Ellos van a seguir su visión, la dirección en el ministerio. El pastor es responsable como cabeza espiritual de la grey y también del hermano que está como líder. El pastor se asegura que los líderes cumplen con los requerimientos bíblicos, con las funciones designadas, mientras que él mismo los sirve con gracia, amor y aceptación. Es decir, el pastor tiene que ser el principal líder dentro de la iglesia, para servir con gracia, amor y aceptación. Y ahí viene también la reflexión para nuestros hermanos pastores. ¿Estamos sirviendo de esa manera, gracia, amor y aceptación, o no lo estamos vivenciando? El camino de un líder, mis hermanos, se construye paso a paso. La transparencia debe identificar al líder. Solamente nosotros imaginémonos, ¿no? Por un instante, no hablemos de nuestro país, de nuestra política, porque no corresponde. Pero sí podemos hablar de líderes a nivel mundial, que poco a poco van apareciendo por todos lados. Y algunos con un carisma especial van ganando adeptos a su forma de proceder, a su forma de actuar, a su forma de gobernar. E incluso ha habido líderes que quieren en otros países que les lleguen a gobernar, porque siempre llevan una voz de positivismo, una voz de afirmación, una voz de superación. Y eso quizás para muchos es lo que anhelan o buscan. Alguien que sea visible y que les pueda llevar siempre hacia adelante, que el destino de su país pueda mejorar. En el campo secular, en el campo espiritual, la mayoría de personas buscan de manera errónea o equivocada un líder que sea siempre una cabeza visible, cuando todos debemos tener bien claro que nuestra meta, nuestra cabeza visible va a ser siempre Cristo. Esa es nuestra cabeza visible. Aquí nosotros tenemos que emular, aquí nosotros tenemos que seguir. Pero, ¿qué esperamos de cada uno de estos líderes? En el aspecto secular y en el aspecto eclesial, que también son los pastores, los líderes de líderes, como lo manifesté al inicio. Que cada uno de ellos tenga características especiales, y una de estas es la transparencia. Porque si no hay transparencia en el liderazgo, no hay definitivamente nada. Y esto nos va a ayudar a identificar acciones que van a plasmarse, cimentando de mejor forma ese espíritu de liderazgo, esa forma eclesial en que debe llevar la iglesia. Desconocer el principio de la transparencia, mis hermanos, puede acarrearnos varios problemas dentro de las congregaciones, porque puede haber una decadencia del liderazgo espiritual, puede también
haber pérdida de credibilidad. Cuando usted mira que su pastor dice una cosa y predica otra cosa, o vivencia otra cosa, usted va perdiendo la confianza en él. Y lastimosamente ahí es cuando las iglesias se disgregan, porque la mayoría ha tenido puestos sus ojos en el pastor y no en el verdadero líder de líderes, mis hermanos. Y eso es grave, porque en vez de pastores o en vez de líderes, vamos formando caudillos, que siempre quieren ir adelante enarbolando una bandera, y yo soy el primero. Recordemos siempre en nuestra cabeza, tengamos presente que el liderazgo es servicio, con amor, con constancia, con resistencia y sobre todo con dominio propio. La pregunta que viene para nosotros es, ¿por qué las sillas de las iglesias se van vaciando cada día más? Hay múltiples respuestas, mis hermanos. El cambio de los tiempos, la tecnología, la concepción errada de las ideas de personas que llegan al templo, pensando que la programación van a ser variadas. Hay personas que llegan buscando espectáculo dentro de la casa de oración. Buscan teatro, pantomimas y otras cosas más. Y lastimosamente hay iglesias que están entregando eso. No hablo por las nuestras iglesias, iglesia de Dios, hablo en términos generales. Hay iglesias que están entregando sainetes antes que la palabra de Dios. Entregan más tiempo de alabanza. Sí, es hermosa la alabanza, pero también es hermosa la palabra expuesta. Sacrificamos o mermamos, delimitamos la exposición del texto bíblico en aras de que un sainete o que un tiempo de alabanza sea más extraordinario. Y se van olvidando de lo esencial. Todo eso repercute de una u otra manera. Porque estamos buscando las cosas que el mundo tiene para entretener a la gente, y lo mismo queremos adaptarle a nuestras iglesias, para que ellas vayan cumpliendo el cometido, atraer a la gente. Pero cuando usted empieza a predicar de la palabra correctamente, las iglesias se van vaciando. Y eso sucede porque no ha habido transparencia desde el inicio. Presentamos una imagen distorsionada de lo que debe ser una verdadera iglesia. Y es ahí cuando, mis hermanos, vemos que las personas nuevas miran a quienes están a su alrededor y encuentran cristianos que están viviendo una vida a medias tintas. Cristianos tibios. Cristianos que se resienten por todo, que se enojan por todo. Cristianos que entre ellos mismos dentro de la congregación no pueden convivir. Que no son esa confraternidad del amor, como se les llamaba al inicio a la comunidad cristiana. La confraternidad del amor. No hay una transparencia, como tiene que ser, mis hermanos. Esto es contraproducente, porque tarde o temprano va a terminar afectando notoriamente a la estabilidad emocional y espiritual de quienes están dentro de la congregación. Y más aún cuando dentro de la misma congregación empiezan a formarse grupos, en donde cada líder quiere tener su propio grupo, pero no para edificación y fortalecimiento de toda la iglesia, sino más bien para lucimiento personal. Es ahí donde radica el trabajo también del pastor, la enseñanza de la transparencia a través del ejemplo. Porque sin eso van decayendo, mis hermanos. Sin ánimo de incomodar a nadie, ¿dónde están todos los diáconos de los últimos cursos? La mayoría se ha ido porque han estado viviendo una vida a medias tintas. Porque todavía ha habido soberbia en sus corazones. No me dejaste predicar un mes, 2 meses, me voy. No me dejas predicar a mi manera, me voy. Me cortas mi libertad, me voy. Es decir, hemos formado sin darnos cuenta líderes que no se sujetan a su pastor. Y como lo dijimos al inicio, mis hermanos, los líderes sirven por debajo. Quien asume el rol de líderes es el pastor dentro de la congregación. Cuando entendemos ese concepto de manera clara, sabemos para qué estamos aceptando este cargo, este reto. A fin de que nosotros podamos
a las nuevas generaciones que van formándose detrás de nosotros, enseñarles con una transparencia nítida, que nuestra vida sea como un cristal, en donde todos puedan mirar a través de ella. Y lógicamente, si la gente mira a través de nosotros, la pregunta es, ¿qué va a encontrar cuando mira a través? ¿Qué va a encontrar realmente, mis hermanos? ¿Qué tan transparentes somos? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Por eso el líder construye su camino paso a paso. Y no es fácil, no es sencillo. La experiencia es la que va a ir marcando a cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Cómo estamos con nuestras actitudes? Si hacemos una autoevaluación, y espero que ustedes estén avanzando con la tarea, ¿cómo se están autoevaluando? ¿Cómo se están considerando? ¿Cómo está su carácter delante del Señor? ¿Refleja la presencia de Cristo? ¿Le falta transparencia en las cosas que usted hace? ¿Hay pequeñas limallas o impurezas que si alguien llega a ver, dañará su testimonio, quebrantará su testimonio? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Quizás las tareas seculares nos han hecho perder terreno en las tareas eclesiales que nosotros tenemos. Y sin darnos cuenta, hemos dado un retroceso. Y no hay coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Todo eso involucra el nivel de transparencia. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, a través de un pasaje en la vida de Abraham. Permítame leer, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre que en la tierra. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti salvaré mi vida. Génesis 12, versículo del 10 al 13. Miren la actitud de Abraham, el padre de la fe, de una manera equivocada. Su vida en ese momento no fue transparente, su vida estuvo equivocada. Le estaba enseñando a mentir a su esposa para sacar provecho. Muchos dirán, es que él quería salvar su vida. Mis hermanos, el fin no justifica los medios. Quizás ese momento a Abraham le pareció lo más maravilloso. Pero delante del Señor, esa transparencia que él tenía se volvió opaca. De la misma forma en nosotros, la transparencia que debemos reflejar permanentemente, bajo ningún aspecto debe verse empañado por absolutamente nada y nadie. De tal forma que nadie tenga que reprocharnos que nuestra vida no sea oculta, que no tengamos esas pequeñas cositas escondidas que si salen a la luz van a romper nuestro testimonio. Y que delante del Señor podamos decir, somos verdaderamente o no somos verdaderamente esos siervos del Señor, mis hermanos. También otra parte que afecta directamente a lo que es la transparencia, mis hermanos, es la utilización de otras personas. Y Abraham estaba utilizando para sacar ventaja a su esposa, lograr su objetivo. Miremos a nuestro alrededor. En las megas iglesias hay los grupos más marcados, los hermanos que más tienen, los que menos tienen y los que nada tienen, en donde muchos de ellos llegan a la iglesia, a la congregación, no para edificarse, sino para que dentro del círculo que él formó, tratar de alguna manera de hacer negocios que le permitan salir adelante. Es decir, van en busca de utilizar a otras personas. O dentro de las mismas congregaciones, cuando los pastores sacan beneficio y provecho utilizando a las demás personas, o los líderes de turno, o los consejos vocales, utilizan a las personas para su beneficio personal, e incluso para indisponer a unos hermanos con otros. Eso no es un aspecto de lo que es la transparencia,
Eso genera el despertar de un engaño constantemente. Y para después tapar esa mentira tiene que inventar otra mentira y otra mentira. Y eso lógicamente le lleva a un punto de quiebre, mis hermanos. Abraham había recibido la promesa grandiosa de parte de Dios. Pero si bien es cierto, abandonó su tierra y su parentela, tal como le ordenó el Señor en Génesis 12:1-3, caminó durante la primera etapa del trayecto, tomado de la mano del Creador. Pero cuando llegaron los problemas, la escasez de alimentos en la tierra tomó el control de la situación en sus propias fuerzas. Y muchos de nosotros vamos a pasar por ese valle, mis hermanos. Y sin darnos cuenta vamos a hacer lo mismo que Abraham. A tratar de solventar las situaciones en nuestras fuerzas. Rompiendo el esquema que el Señor nos está diciendo. Que debe haber transparencia. Y que eso debe ser una característica vital en nosotros, mis hermanos. Algo que no se puede negociar. También debe existir determinación y perseverancia, mis hermanos. La vida de Abraham como líder fluctuaba entre periodos de victoria y etapas de declive, mis hermanos. A veces la confianza que él tenía en Dios parecía que se derrumbaba. En otras ocasiones obraba conforme a su conocimiento, a su raciocinio. No avanzaba con solidez, con firmeza. Porque muchas veces sus propias decisiones hacían que él retroceda, mis hermanos. Y en vez de construir ese camino de liderazgo, lo que hacía era retroceder. Por eso, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis 14:16 nos dice la palabra, en la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, advierte, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así nos dice el Señor. Entonces, como líderes, mis hermanos, nosotros debemos tener esa determinación fija en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer? ¿Qué espero yo como respuesta? Vamos a tener etapas de declives, en donde alcanzamos la cima y sin darnos cuenta al día siguiente caemos. Porque mantenerse arriba es la parte más difícil, llegar es lo más fácil. El trabajo más arduo que usted va a tener como líder es mantenerse en la cima, mi hermano, con todo el equipo que usted tiene, no solo, no apoyado por ellos, sino juntamente con ellos. Llegar es fácil, el mantener la constancia estando ya en la parte superior de la escala es lo que a usted le va a costar trabajo. Porque va a causar conflictos emocionales, conflictos emotivos en su corazón. Porque si le está yendo bien, lastimosamente dentro de la misma congregación, puede generarse la envidia, puede generarse. No debería ser, mis hermanos, pero recuerden Romanos 7, al fin y al cabo somos seres humanos. En nuestro corazón podemos estar albergando iniquidad, resentimientos, coraje, ira contra alguien. Y no queremos verle surgir a esa persona. Más bien queremos que ese ministerio fracase. Pero el Señor nos dice esta noche que todo lo contrario, nosotros debemos tener la determinación clara de qué es lo que queremos, a dónde vamos y por qué vamos allá, mis hermanos. Para vivir como Cristo vivió, para ser verdaderos discípulos del Señor, mis hermanos, hay que buscar en nuestro corazón esa fortaleza, esa determinación que solamente Él nos puede dar. Pero eso únicamente lo hacemos a través de fundamentos sólidos de la fe. No hay atajos, mis hermanos. La fe tiene que ser el baluarte para cada uno de nosotros. Otro de los aspectos necesarios, mis hermanos, en la voluntad de Dios, reconocer que todo saldrá bien en la voluntad de Dios. No en nuestra sabiduría, no en nuestro entendimiento, no en nuestro raciocinio, sino única y exclusivamente en la voluntad de Dios. Todo saldrá bien, mientras estamos construyendo ese camino que el Señor nos está preparando. Cuando estamos caminando en la realización de una misión,
Bien sea para Dios o en el camino secular, es probable que nos toque tomar decisiones, a veces duras, ásperas, mis hermanos. Algunas serán satisfactorias, otras no. Pero sin embargo, mis hermanos, tenemos que tomar esas decisiones, aún por más fuertes y dolorosas que sean, dentro del campo secular, mis hermanos. Y créanme que hay decisiones que nos van a partir, emocionalmente, emotivamente, interiormente nos van a partir. Hago un paréntesis, mis hermanos, aquí. Yo en estos 15 últimos días he vivido un conflicto de intereses como ustedes no tienen idea. Me dieron la decisión de decir a 50 personas de todo el equipo de seguridad de un hospital, decirle, gracias, hasta aquí nomás llegó usted. Porque se disminuyó y vino a tu empresa con su equipo. Decir a 50 personas que han venido trabajando 3 años con uno, decirle gracias. Es un conflicto de intereses. ¿Cómo usted, que está a cargo de un pastorado, que propulsa lo que es el amor, el trabajo, en armonía, ahora tiene que decir a esas personas gracias? Pero sin embargo, en la voluntad de Dios todo saldrá bien. Parece ilógico, pero es real, mis hermanos. Y las consecuencias tenemos que nosotros afrontarlas. Porque el trabajo que lo hacemos, lo estamos haciendo para el Señor, aún dentro del campo secular. Porque todo lo que hagas, hazlo de corazón, sabiendo que lo haces para el Señor y no para los hombres, que de Él se recibirá la recompensa, en Colosenses 3, 23, 24. Aún en esas decisiones difíciles, si es la voluntad de Dios, todo saldrá bien, porque estamos construyendo un camino día a día, como líderes, dentro del ámbito eclesial. Tenemos que desarrollar la confianza. ¿En quién? No en nosotros, en nuestro amado. En donde no tenemos que albergar temores de que algo salga mal o que estamos haciendo las cosas incorrectas, si esa es su voluntad. Y por eso les decía, mis hermanos, es necesario, el tema que vimos esta semana el martes, es necesario que todos los planes que vayamos a hacer, ponerlo delante del Señor. Porque solamente así todo saldrá bien. En Génesis, mis hermanos, capítulo 13, versículos 6 y 7, dice la palabra: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Lot, sobrino de Abraham, que estuvo bajo la tutela de Abraham, que salieron juntos de Ur de Caldea, que llegaron hasta el desierto, que venían construyendo juntos un gran territorio, una gran familia en la fe. Y sin embargo llegó un momento determinado en que estos dos líderes debieron tomar una decisión muy sabia, separarse cada cual por su lado. Y Abraham, ¿qué dijo? Escoge lo que tú quieras. Mira hacia adelante. Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, me voy a la derecha. ¿Qué hizo Lot? Miró Sodoma y Gomorra, tierras fértiles, mucho dinero, dijo, allá es donde yo voy. ¿Qué hizo Abraham? Me voy para el desierto. Y sin embargo la Biblia nos está relatando que Abraham nunca pasó hambre, nunca pasó necesidad mientras estuvo en el desierto, porque él conocía la voluntad de Dios y él sabía que tomado de la mano de él todo saldría bien, mientras iba construyendo su camino paso a paso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Cuando el panorama no es halagador, debemos mantener la calma. Cuando parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, debemos mantener la cordura, sabiendo que es el Señor el que nos sustenta en la diestra de su justicia, que es el Señor el que provee las herramientas necesarias para seguir avanzando como líderes, mis hermanos. Pero para eso, ¿qué teníamos que haber hecho? Primero, reconocer la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la propuesta de Abraham al separarse? Para no agravar las cosas, mis hermanos. Le dijo a Lot,
no toda la tierra no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si puedes a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Versículos 9 y 10 del capítulo 13 de Génesis. La pregunta que nos hacemos, mis hermanos, ¿por qué permitió que tomara aparente ventaja sobre él, Abraham? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Abraham tenía una fe más firme y más fuerte que Lot. Porque Abraham sabía que la promesa era para él y su simiente. Y él estaba consciente y claro. Estaba cifrada su vida en Dios, mis hermanos. Este siervo tenía claro, y por eso en el Salmo 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Aún en los momentos de duda, de adversidad, deleítate en Jehová, que Él te concederá los deseos de tu corazón, mis hermanos. Es la confianza que tenía Abraham. Se deleitaba en todo tiempo, en todo momento. Era un alma generosa. Dentro del libro de Midrash cuenta las historias. Dice que cuando Abraham veía a lo lejos a las caravanas pasearse, a lo lejos, en el horizonte, él mandaba a sus siervos a que cada uno de ellos se acerque a las caravanas y prácticamente les traían a la fuerza hasta donde estaba el campamento de Abraham. Proveían de alimentos, les permitían que pasen la noche ahí, y al día siguiente les llenaban a sí mismos de alimentos para su viaje, les daban agua en medio del desierto, alimentos para que no perezcan. Y Abraham se quedaba con el corazón gozoso, luego de haber atendido. ¿Pero por qué era esto? Porque sencillamente él tenía un corazón noble, mis hermanos. Un corazón amplio, grande, un corazón que le permitía hacer eso, porque su fe no estaba puesta en él. Su fe no estaba puesta en las cosas que él tenía, sino más bien su fe estaba puesta en el Dios que le había dado una promesa. Y de igual manera nosotros, mis hermanos, nuestra fe tiene que estar en ese Dios, el cual nos ha dado varias promesas, mis hermanos. Y en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo al 17, versículo 15 al 17, permítanme leerles, mis hermanos, dice: porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Esa es la promesa. Esa es la promesa dada a Abraham. Era la voluntad de Dios, y por ende Abraham sabía que todo saldría bien. Por eso, mis hermanos, si algo tenemos que asegurarnos al caminar por la senda correcta, es por aquella que el Señor trazó para nosotros. Que debemos de estar en el centro de su voluntad. Hacer las cosas que Él nos pide que hagamos. Despojarnos de nosotros y tomar la cruz de Cristo y seguir adelante. Por eso, mis hermanos, la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿estamos firmes en las promesas del Señor? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en las promesas del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Estamos creciendo espiritualmente en la fe? ¿O corremos riesgo de quemarnos por estar jugando con fuego? Al estar coqueteándonos con el mundo. Porque al final el mundo nos va a llevar, nos va a jalar hacia él. Por eso, mis hermanos, debemos de estar claro a quién servimos.
¿Y para qué queremos ser líderes dentro de la iglesia? Abraham fue tocado, fue movido, fue probado infinidad de veces. Fue invitado a salir de un lugar. Yo les pido por favor que alguien me ayude leyendo Hebreos 11, versículo 8-9, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 8-9. Amén, mi hermanito. Amén, mi hermana Adriana. Hebreos 11. Versículo 8 y 9. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Amén, mis hermanos. Abraham entendió que si quería recibir esas promesas, debería caminar paso a paso. Debería haber dejado todo lo que tenía, su comodidad, su vida, y escuchar la voz de Dios. En su trayecto para ser un buen líder, iba a tener muchos fracasos, muchas equivocaciones, muchos problemas. Pero sin embargo, él tenía claro que no podía desistir y que siempre su mirada debía estar puesta en el Creador, en el Hacedor. Por eso, mis hermanos, si queremos entender en nuestra vida el propósito de llegar a ser un verdadero líder, es importante analizar la vida de José. La Biblia, mis hermanos, dedica desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, 13 capítulos completos, a una sola persona, a José. Es el mejor ejemplo bíblico de caminar paso a paso, construyendo un liderazgo efectivo. La mayoría hemos estudiado la vida de José, ¿verdad? Conocemos los pormenores, las etapas más fascinantes. Quizás nos hemos anclado o nos hemos quedado únicamente en cómo él rechazó a la esposa de Potifar. Pero sin embargo, hay otros aspectos más que nos van a hacer comprender que quizás en el camino habrá momentos en que queramos botar la toalla, en que ya no queramos seguir adelante. Pero de eso se trata, mis hermanos, de liderazgo. No es solamente momentos de risa y felicidad. Hay momentos en que usted también va a tener que doblar rodillas y va a quebrantar su corazón delante del Señor. Y vemos que José, si bien es cierto, él se crió en un lugar muy acaudalado, porque su padre lo proveía de todo. Pero ¿cómo terminó la vida de José? Como esclavo en Egipto, ¿no es cierto? Toda esa transición, todo ese proceso, es enseñanza. El problema es que muchos de nosotros no queremos pasar esa etapa, la transición de la opulencia, pasar por el camino cenagoso. Pero sin embargo, miren, José, a pesar de ser esclavo, fue responsable y trabajó arduamente. Porque él estaba dando testimonio ¿de quién? Testimonio del Señor, de Jehová de los ejércitos. Siendo esclavo, él fue promovido administrador de todas las propiedades de su amo. Pero nuevamente a la vida de José llega algo, llega el desastre. Cuando él se resiste a tener relaciones sexuales con la esposa de su amo. Y en represalia esta mujer, ¿qué hizo? Acusarlo.
¿Cuál fue la consecuencia para José? Varios años nuevamente encarcelado. De la opulencia de esclavitud, nuevamente a vivir tranquilo y en paz, y otra vez encarcelado. Pero el Señor conoce a sus siervos. ¿Qué es lo que hace, mis hermanos? Mientras estaba en prisión, se gana la reputación de ser un hombre leal, justo, honesto. Dentro de una cárcel, encontrar a una persona con esas condiciones, qué increíble, ¿no es cierto? Qué increíble. Por eso, después de años de estar prisionero, mis hermanos, de comparecer delante del faraón y de proporcionarle guía espiritual, llega nuevamente a la cúspide, donde es exaltado como ministro de Egipto, es decir, después del propio faraón. Años de esclavitud, años de cárcel, de sufrimiento, y sin embargo José seguía construyendo. Por eso, mis hermanos, es necesario tomar este caso como ejemplo de lo que significa construir un liderazgo día a día, paso a paso, mis hermanos. Primero, José trabajó muy arduamente donde quiera que estaba y era extremadamente responsable. Génesis 39, versículo 1 al 6. Donde sea que él estaba, no importa las condiciones, si eran buenas, si eran malas, José trabajaba de manera increíble. Su responsabilidad era toda prueba. Segundo, José adquirió una prominencia extraordinaria entre los egipcios. Llegó a ser el segundo al mando. Génesis 41, 37. Tercero, José era un hombre de carácter moral más alto. Génesis 39, 7. Él no necesitaba que alguien le esté mirando para hacer las cosas de manera correcta. Pudo sucumbir ante la esposa de Potifar y sin embargo no lo hizo. Su moral era alta. La vara que él tenía era demasiado alta, porque él sabía que había alguien que le miraba. Cuarto, José era el libertador de Israel. Dios lo usó para traer a Israel a Egipto. Quinta, mis hermanos, José nos proporciona una ilustración clara de cómo obra la soberanía de Dios en el camino de un líder que se va construyendo día a día. La vida de José nos muestra cómo funciona esta soberanía. Y vamos a ver las malas experiencias de José. Primero, el odio de sus hermanos. B, ser vendido a la esclavitud. C, la seducción de la esposa de Potifar. D, su encarcelamiento por haber rechazado sus insinuaciones. Miren la parte negativa. Todo lo que tuvo que vivir José. Y muchos dirán, pero ¿cómo es que Dios dice que le ama? ¿Cómo es que Dios dice que le cuida? Y sin embargo, él sufrió el escarnio de sus propios hermanos, que le miraban con odio, hasta el punto de venderlo. ¿Y nosotros cómo estamos frente a las malas experiencias? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios cuando tenemos malas experiencias? Mis queridos hermanos, todas esas experiencias, por terribles que puedan parecer, Dios las tomó y las sembró para bien en la vida de José. Cada cosa mala que venía a su vida, el Señor le transformaba en una bendición, de tal forma que significaba un testimonio vivo de lo que el Señor hacía para José. Pero José fue suficientemente fuerte para primero convertirse en gobernador más importante de la tierra, cumplir el propósito que Dios tenía para él, hacer el mejor aporte que podía a su sociedad y a su mundo. Hizo el mejor aporte, fue un buen administrador, mis hermanos. En tiempos de prosperidad, supo racionar las cosas para que nadie tenga hambre. Y nosotros, como padres de familia dentro del hogar, que es nuestro primer ministerio, debemos tomar esa enseñanza de José. Saber que hay tiempos buenos que tienen que ser administrados adecuadamente. Como iglesia de igual manera. Hay tiempos en que los hermanos aportan, pero no todos podemos gastarnos.
hay que invertir también en evangelismo. Cuando José, mis hermanos, fue lo bastante fuerte y sabio, Dios lo liberó de sus problemas y lo colocó donde debía estar, justo donde quería y pudiese ayudar y a servir a otros. Por eso José es el ejemplo nato de que un líder camina paso a paso, construyendo un mejor mañana. Nunca se quejó contra Dios. En ninguna parte de la Escritura dice que José renegó del Señor. En ninguna parte. Tampoco renegó de sus hermanos, a pesar de lo mal que lo trataron. Mire, sus hermanos lo entregaron, lo vendieron. Y José jamás habló mal de ellos. Nunca se quejó del Señor. Nunca le dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Las enfermedades, todo lo que viene sucediendo, ¿por qué a mí? No. José no se quejó. Cada una de las cosas terribles que sucedieron fueron provocadas por personas cercanas a él. Sus propios hermanos lo odiaron. Fueron sus propios hermanos los que le amenazaron con matarlo y finalmente lo vendieron a la esclavitud. Fue la esposa de su amo quien lo sedujo y lo acusó de violación cuando él rechazó las insinuaciones. Fue el copero quien olvidó ayudarlo a garantizar su liberación de prisión, después de que José le había ayudado al copero. Y sin embargo, cuando él salió, se olvidó de José, ¿bien? La traición. Y sin embargo, José tenía paz en su corazón. Él nunca se olvidó de Dios. Él mantuvo su corazón fiel en todo momento, a pesar de las pruebas que estaba realizando mientras caminaba. ¿Podemos nosotros imitar por lo menos la vida de José? Pregunto, mis hermanos. Cada uno sabe la respuesta en su corazón. Es rechazado José, porque tenía una moral alta. Él rechazó siempre las insinuaciones sexuales. Él se enfrentó a la diversidad sin maldecir ni quejarse. Él perdonó a aquellos que le hicieron el mal. Él usó sus dones en funciones de Dios para ayudar y servir a las personas. Él creyó y mantuvo las promesas de Dios, el pacto de Dios en su corazón, mis hermanos. José fue fiel, entregado totalmente a Dios en todo tiempo. Era tan solo un simple ser humano que se equivocaba como nosotros, que tenía ilusiones, deseos, anhelos, pero sin embargo, siempre su capacidad de cumplimiento de los mandatos de Dios era lo que te tenía en estima. Séptimo, José es una figura tan importante en la historia que Génesis lo dedicó, como dijimos, más espacio a él que nadie, e incluso que al mismo Abraham. 14 capítulos, de 37 a 50. Octavo, el Nuevo Testamento menciona a José solamente 4 veces, mis hermanos, en el Nuevo Testamento. En Juan 4:5, en donde se dice que a José le dio una heredad. En Hechos 7, del 9 al 14, en donde Esteban usa la historia de José en su gran sermón delante de los gobernantes judíos. En Hebreos 11, 21, 22, donde José se menciona en el gran salón de la fama de los creyentes, mis hermanos. En Apocalipsis 7, versículo 8 y 12, versículo 8, donde 12,000 ministros de Dios, de la gran tribu de José, serán sellados, mis hermanos. Ahí se menciona a José, las 4 ocasiones. Permítame. 9. A José los creyentes no le deben categorizar muy altamente ni tenerlo en demasiada estima. En alta estima. Hay peligro de esto por su fuerte carácter moral y sus grandes logros. Por lo tanto, es delicado ponerlo en un alto sitial. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Si bien es cierto, estamos viendo que José fue un efectivo líder, debemos también entender algo, mis hermanos queridos.
que la promesa no fue para José. ¿Para quién fue la promesa? Fue para Abraham, ¿verdad? Por eso, a veces nosotros cometemos el error de idolatrar a alguien o algo y nos olvidamos realmente de quién es la promesa. Por eso, el mensaje es claro. No podemos ponerle un alto sitial a José. Podemos aprender de él, desde luego. Pero la promesa fue para Abraham, para Isaac, para Jacob. Para ellos fue la promesa. No para José. En el campo, dentro de las iglesias, cuando ungen al pastor, el encargo de líder espiritual, ¿para quién es? Para el pastor. Y lastimosamente muchos líderes llegan a pelear espacio con el pastor porque no aceptan tener autoridad sobre ellos, olvidándose que toda autoridad es puesta por Dios. Por eso es que José, mis hermanos, no puede tener la misma categoría en historia espiritual y fe. Él tiene categoría solo como un hijo de Jacob e Israel. Él es un hijo significativo, pero él no es un padre de Israel, mis hermanos. No es un padre de la fe. Por eso cuando los creyentes hablan de la historia espiritual de José, este no tiene la misma categoría, la misma dignidad o la misma altura que Abraham, Isaac y Jacob. No por eso se resta el mérito que tiene José, mis hermanos. José no puede tener la misma categoría como precursor del camino de la salvación y de las experiencias espirituales. José fue usado magníficamente por Dios para traer a Israel a Egipto, donde fueron salvados como una nación. Pero él no fue quien Dios escogió para traer el mensaje de salvación a Israel y a los gentiles. Fue Jesucristo. Abraham, Isaac y Jacob, mis hermanos, fueron siervos escogidos por Dios como precursores del camino de la salvación. Fueron las personas escogidas para traer la salvación tanto a Israel como a los gentiles. De hecho, el hijo de la tribu de Israel, escogido por Dios para dar a luz al Salvador del mundo, fue de la tribu de Judá, no de José. Mis hermanos, José no puede tener la misma categoría en el entrenamiento que recibió en las promesas de Dios, las promesas del pacto, que la tuvo Abraham. Eso marca la diferencia. José se crió en Egipto, después de la edad de 17 años, no en la casa de Israel. Él fue separado en edad muy temprana de la casa de Israel, del entrenamiento de Jacob, antes de ser vendido a la esclavitud. Pero durante años se crió en Egipto, lejos de nadie con quien analizar las promesas del pacto. Es decir, si bien es cierto él seguía al Señor, él no había conocido completamente las promesas del pacto, porque estuvo lejos de su pueblo. José no puede tener, mis hermanos, la misma categoría en la revelación recibidas de Dios. Él vivió en una época en que las revelaciones directas de Dios habían cesado, al menos por un tiempo. Abraham, Isaac y Jacob sí recibieron las revelaciones directamente de Dios. E incluso Jacob peleó con un ángel de Jehová. Por eso, mis hermanos, la Biblia no enseña ninguna revelación que se le haya dado a José en la corte egipcia, o al menos no en el sentido que se le fueron dadas las visiones o revelaciones a Daniel en la corte caldea, mis queridos hermanos. Permítame avanzar un poco más acá. Sucede que José construye un ejemplo dinámico de liderazgo, mis hermanos, para hacer un camino o para construir paso a paso. Un ejemplo dinámico de pureza moral y de fidelidad a Dios, pero no se puede elevar demasiado. Él era culpable del terrible fracaso que Dios condena por encima de todo el del orgullo. Era culpable de un terrible problema, el orgullo. ¿Por qué llegaron sus hermanos a odiarle a José?
por su soberbia, por su orgullo, por mostrarse siempre altivo delante de sus hermanos. Por todo eso, fue condenado al fracaso, mis hermanos. Por esa pequeña palabrita, orgullo. Tuvo que pasar todas esas penurias, esas angustias, esas pruebas. Triste para él. El Señor lo fue moldeando, lo fue probando, a fin de erradicar todo ese orgullo. De haber obtenido la capa, el manto más hermoso de parte de su padre, a tener que vivir como un esclavo, a tener que vivir como un prisionero en una cárcel. Fue la prueba más fuerte para José, en donde vino el quebrantamiento y el reencuentro con el Señor. Porque ahí fue probado su orgullo, fue quebrantado, fue medido, pero también fue levantado de la mano del Señor. Mis hermanos, construir un camino paso a paso en el liderazgo no tiene que necesariamente usted pasar por esas tribulaciones, esas angustias como las pasó José. Por eso es necesario despojarnos de lo que tenía José en su corazón, ese orgullo, para que realmente podamos ser usados conforme al propósito del Señor, mis hermanos. El defecto grave que él tenía y que Dios condenaba era el orgullo, la arrogancia, la altanería, la altivez. Todo eso anidaba el corazón de José. Y todo eso era constantemente motivo de peleas con sus hermanos e incluso con los siervos de su padre. Era altanero, rebelde, resabiado, no quería sujetarse, era altivo, miraba a los demás sobre el hombro. Él creía saber más sobre todos, más que todos. Y por ende era como un globito que se iba inflando, con ese aire caliente que se nacía en su mente y en su corazón. Puro orgullo, mis hermanos. Y eso al Señor le incomodaba. Pero el Señor sabía que Él tenía un propósito para José, que Él iba a traer al pueblo de Israel hasta Egipto para que se salve de la muerte. Pero para que José esté listo y preparado, había que pulirlo, había que medirlo, había que pasarle por ese jabón que nos habla en Malaquías 3, por ese jabón de jaboneros, que sacaba todas esas limallas, que le purificaba completamente el corazón. Y a veces como líderes, mis hermanos, vamos a tener que pasar por esas pruebas duras. Nuestro corazón va a tener que ser restaurado, limpiado, cambiado completamente a la manera de Dios, porque en su propósito marca la diferencia. Él sabe lo que quiere para cada uno de nosotros. Él sabe el tiempo que debemos hacer las cosas. Si alguno de nosotros aún anida en su corazón la arrogancia, el orgullo, la altanería y la altivez, es tiempo de despojarnos para ser buenos siervos para el Señor, para que sobre todas las cosas la palabra vaya creciendo en cada uno de nosotros. Especialmente podamos dar un testimonio eficaz de cómo Dios ha transformado nuestra vida, nuestro corazón, de cómo Dios nos ha traído a su servicio, de la misma forma que le tomó a José. Pero no esperemos a ser probados. No esperemos pasar por todas las necesidades que vengan a nuestra vida para soltar estos males que anidan en nuestro corazón. Dios, a través de las pruebas que pasó José, le enseñó humildad, le enseñó perdón, le enseñó a cuidar de otros también.
De la misma manera, el Señor quiere que cada uno de nosotros nos esmeremos, nos esforcemos por cuidar a quienes están a nuestro alrededor, a quienes están bajo nuestra responsabilidad, como parte de la congregación, como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo, pero que lo hagamos con humildad, sobre todo con amor, porque la gloria es para Dios, no para el hombre, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, debemos comprender que José tuvo un padre maravilloso que era Jacob. Y él tuvo que despojarle de sus posesiones y responsabilidades en la tierra que él tenía. Él se vio obligado a promover al joven José a la posición de supervisor del funcionamiento de su tierra. Y este era demasiado joven para asumir esas responsabilidades. Sin embargo, su padre le entregó todas esas responsabilidades. Y eso elevó el corazón de José. Ahí viene el racionamiento para nosotros. Debemos ser sabios para delegar las responsabilidades, como lo veíamos en esta semana. Debemos saber a quién delegamos, cómo delegamos y cuáles son los puntos que delegamos. ¿En qué condiciones espirituales se encuentra esa persona para asumir ese reto, esa responsabilidad, esa delegación, mis hermanos? Pero también debemos entender que para José fue duro, tuvo dificultades para comprender la violencia y la mundanalidad en la cual estaban viviendo sus hermanos, la conducta que ellos tenían, cómo estaba. Y eso lo vemos en Génesis 34, 1, 3, mis hermanos. Permítanme para leerles Génesis 34, 1, 3. Un poquito de paciencia. Dice la palabra del Señor: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Ese era el pecado de los hermanos de José: la fornicación, la violación hacia su propia hermana. Sería casi imposible para un hermano menor no sentirse mejor, no sentirse justo, al ver a sus hermanos que estos eran ásperos, crueles, desalmados. Pero eso le ayudó precisamente a José a construir día a día ese camino de liderazgo, para más adelante ser de bendición, para más adelante sacar al pueblo de Israel de donde estaba, para que éste no perezca. Esto lo haría Dios poniendo a José a través de algunas experiencias más humillantes de su vida. A José sus hermanos le hicieron injusticias, lo humillaron públicamente, lo vendieron como esclavo, lo encarcelaron por años. Fue humillado al límite. Y todo esto hizo que José aprendiese a ser humilde y a perdonar al mismo tiempo. Por eso, mis hermanos, esta enseñanza de la vida de José debe dejarnos dos puntos importantes a nosotros. Primero, jamás guardar rencor, sin importar cuál sea la falta que nuestros hermanos a nuestro alrededor cometan. Aún a pesar de eso, debemos amarlos, debemos servirlos, debemos nosotros postrarnos de rodillas y limpiar sus pies. Sí, mis hermanos, aún a pesar de eso. ¿Difícil? No, mis hermanos. Se necesita estar lleno su corazón del amor de Cristo. 11. José constituye una ilustración sorprendente
clara de un líder efectivo que construye su camino paso a paso. Pero también es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ya que en muchas áreas de su vida lo vemos buscando la gloria de Dios. Sin embargo, debemos cuidarnos de no forzar las comparaciones. Primero, ambos son amados por un Padre maravilloso. Hay algunos textos bíblicos que van a encontrar ustedes en las diapositivas que pueden comparar. Por ejemplo, Génesis 37, versículos 3 y 4, versus Mateo 3, 17 y Juan 5, 20. B. Ambos fueron enviados por su Padre a salvar a otros. Jesucristo fue enviado a salvarnos a nosotros. José fue enviado a salvar al pueblo de Israel. C. Ambos fueron odiados por sus hermanos. D. Ambos anunciaron el derecho a reinar y fueron por sus hermanos rechazados y vendidos a cambio de dinero. A José le vendieron por 20 monedas de plata. A Cristo le vendieron por 30 monedas de plata, mis hermanos. Permítanme. Ambos experimentaron la anulación de Dios, el rechazo de los hombres y su exaltación. F. Ambos se convirtieron en una gran bendición. El uno fue salvador para el mundo, el otro fue salvador para Israel. G. Ambos perdonaron y buscaron la reconciliación con sus hermanos. H. Ambos vieron a su padre regocijarse con gran gozo por el hecho de que sus hijos se encontraron en el camino que habían sido construido paso a paso para ellos. Y hallaron la vida. ¿Por qué halló la vida José? Porque entendió el significado del perdón cuando pudo abrazar a sus hermanos y amarlos nuevamente y cuidar de ellos. Y ambos fueron vendidos por piezas de plata. J. Ambos se resistieron a la tentación y vencieron. Recuerde que José fue tentado por la esposa de Potifar. Jesucristo fue tentado cuando estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches. Fue tentado 3 veces y venció. La respuesta es tan sencilla y tan simple, mis hermanos. ¿Por qué el pueblo de Israel no se está conduciendo como las simientes escogidas de Dios? La familia estaba a punto de perder su identidad piadosa, y es a través de José como el Señor salva al pueblo de Israel. ¿Pero por qué se perdió, mis hermanos? Porque había un deterioro moral en el pueblo de Israel, por la venganza de Dina contra sus hermanos que habían actuado mal, el odio y la venta de José por parte de sus hermanos. Todo eso había afectado al pueblo de Israel, y por eso el Señor sabía que se estaban alejando de su camino y era necesario nuevamente traerla a su redil, mis hermanos. Es ahí cuando obra estrictamente José para el rescate del pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, para ir terminando, Dios colocó a la familia junto a los egipcios de un pueblo que les consideraba abominación. Imagínense, Dios puso al pueblo de Israel junto al pueblo de Egipto, junto a ese pueblo que era la esencia misma del pecado. ¿Pero cuál fue? No precisamente para que exista un yugo desigual, sino para que ellos puedan ver las promesas de Dios, aún en medio de la miseria en la cual estaban viviendo, que Dios estaba cuidando y protegiendo de ellos. Por eso, mis hermanos, esta noche debe quedar clara en nuestro corazón que el líder se hace paso a paso. Y eso involucra que en el trayecto vamos a pasar por momentos duros y difíciles, por momentos complicados. Pero sin embargo, nosotros no debemos desmayar. Las caídas son inevitables, pero cada vez que te levantas te acercas más a la vida que deseas vivir. No tengas miedo al fracaso. Ten miedo a quedarte en un status quo y quedarte ahí toda la vida. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 18 al 19 y el 27 dice: por la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No te desvíes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal.
porque de esta manera tú podrás construir, al igual que José, la vida que tú buscas, estar al servicio del Señor. Yo quisiera, mis amados hermanos, que uno de mis hermanos oyentes nos pueda ayudar terminando la clase del día de hoy con la lectura del capítulo 50 de Génesis, versículo 16 al 21. Amén, hermano. Amén, hermano. Génesis 50. Sí, mi hermano. Versículo 16 al 21. Amén. La paz sea con cada uno de vosotros, mis hermanos, en esta hora de la noche. Su bendita palabra nos dice en Génesis 50, 16. Al Y 21. enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a cuyo pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Amén, mi hermano. Así los consoló y les habló al corazón. Un líder que ha caminado, ha trajinado por el barro, cuando es levantado, no habla a la mente, habla única y exclusivamente al corazón. Y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, como aspirantes a diáconos, como líderes dentro de sus iglesias, tienen que aprender a hablar al corazón de sus hermanos. Pero para eso se va a necesitar que cada uno tenga la esencia principal que Cristo nos heredó, que es la esencia del amor, mis hermanos. Que la gracia, el amor y la aceptación de nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo su palabra en esta noche, y que cada uno de ustedes medite en lo que hemos visto esta noche y lo pueda poner en práctica. Paz a vosotros, mis hermanos.